estábamos abordando la semana pasada, trabajamos en base a esta, les había adelantado ya que se circunscribe a dos escenarios, ¿no? Un escenario de gestión, un escenario administrativo o de gestión, y otro escenario normativo. La parte de gestión, la parte administrativa, en lo que implica el manejo y formulación de estrategias, la propia planificación, que la vamos a ver también a continuación de este tema, y otros aspectos que luego también los vamos a vincular a lo que es el ámbito de la gestión pública en los gobiernos subnacionales, un poco las variantes de lo que acontece, por ejemplo, a nivel de municipios, a nivel de gobernación y eventualmente hasta de las autonomías indígenas, siempre va a estar circunscrito a el cumplimiento o la verificación de los parámetros que involucra la administración, ¿no? Y que son originados en gran medida por la misma ciencia administrativa. Pero al ser parte del Estado, al ser la administración pública la forma de materialización del Estado, también se circunscribe al mandato normativo. Y entre ese mandato normativo, precisamente la referencia fundamental de este se determina o se establece a través de una disposición legal en particular, que es la ley SAF, la denominada ley SAFCO, la número 1178 o 1178, que desde 1990 ha impuesto en nuestro país los sistemas de administración y control, sobre la base de lo que ya veíamos en nuestro primer parcial respecto a lo que es el proceso gerencial, ¿no? Las 4 o 5 fases del proceso gerencial que se manifiestan respecto a la labor administrativa y que se plasman también en la normativa vigente en nuestro país. Cuando nos referimos, por lo tanto, a una gestión por resultados, no solo aplicamos ciertos criterios de lo que denota la teoría respecto a la ciencia administrativa, sino también nos sujetamos a las previsiones de la ley SAFCO, que ha sido la norma precisamente que nos ha permitido alcanzar un criterio de regulación de la administración pública y también la adopción de una serie de lineamientos respecto a su desarrollo, en lo que concierne sobre todo a una gestión por resultados que se impone también a través de la ley SAFCO y la aplicación de los sistemas de administración y control como mecanismo para transparentar, para elevar el grado de eficiencia y el grado de eficacia de la administración pública y que esto también repercuta en el manejo del presupuesto o la economía de la administración o de los entes estatales. Entonces, en esa lógica, la ley SAFCO es precisamente el referente fundamental de los sistemas de administración y su vinculación con los macrosistemas de planificación, así como también de inversión. Esto bajo la premisa de que en 1990 decidimos abordar un enfoque sistémico, como bien lo señalaba Bertalan Fay, donde los diferentes elementos que componen al sistema van a interactuar entre sí, van a generar algún tipo de sinergia y de relación o interrelación, donde las modificaciones que operen en alguno de los ámbitos, pues tienen su incidencia también en el resto de estos. Eso bajo la premisa de que cuando hablamos de un sistema o de un enfoque sistémico, estamos hablando de sistemas dentro de otro sistema, como elementos que que interactúan y se vinculan entre sí y que pueden asemejarse a ese conjunto de componentes o partes a las cuales le establecemos un orden preestablecido y a la vez armónico, y que de una u otra manera se interrelacionan o interactúan a fin de alcanzar o lograr un objetivo en común o el resultado esperado en el caso de la gestión por resultados. Este enfoque previsto precisamente en la ley SAFCO y en las determinaciones que denota esta norma, pues trae consigo esa salvedad de un vínculo irrestricto o un vínculo entre los diferentes elementos que conforman a una entidad y a la sociedad en su conjunto, ¿no? Para eso la percepción de un enfoque sistémico.
entendiendo que las modificaciones que puedan efectivizarse en alguno de esos elementos, ya sea en su secuencia o eventualmente en su finalidad o propósito, pues afecta directa o indirectamente a el resto de los componentes del sistema y por ende a la sociedad en su conjunto. Bajo esa lógica, entenderemos también el enfoque sistémico aplicado en nuestro país bajo la premisa fundamental de la identificación de necesidades dentro de la población, dentro de la sociedad civilmente organizada, por eso también la identificación de actores y que éstas vayan a justificar a las políticas públicas que vayan a gestarse por parte del Estado, ¿no? Guardando relación con el trabajo que han efectuado o están efectuando de identificación y priorización de resultados que van a casarse dichos resultados con lo que son las necesidades, la salvedad de los actores relevantes, actores primarios, secundarios, que pueden favorecer como entorpecer el desarrollo de las actuaciones estatales y la determinación de qué políticas precisamente pueden llegar a efectivizarse ya en un nivel de toma de decisión y por último en el nivel de ejecución, la formulación de planes, programas, proyectos, tareas y actividades que desenvuelva la administración pública, siempre orientadas a la satisfacción de necesidad, entendiendo que estas suelen ser mucho más amplias, mucho más genéricas que los resultados que llegan a plasmarse de manera efectiva, llegando al nivel de ejecución, pero que siempre dichos resultados van a tener que estar influenciados o van a tener que estar vinculados a las necesidades que se han identificado dentro de la sociedad, ¿no? Con la participación activa de los diversos actores o sin su participación, ¿no? Siendo lo más prudente el hecho de que se busque una participación efectiva y activa. De la misma forma, esto da lugar a una serie de procedimientos o una serie de etapas de un proceso administrativo que va a regular la labor y la actuación de la administración pública, desde lo que concierne su inicio hasta la fase de ejecución final, pasando por diferentes etapas en lo que concierne a una serie de pasos que son previstos en el ordenamiento jurídico de nuestro país. Cuando hablamos del procedimiento administrativo y la necesidad de que las instituciones públicas se sujeten a las previsiones de este procedimiento, hacemos referencia directa a la Ley 2341, la Ley del Procedimiento Administrativo, que se constituye en una norma fundamental o en una norma de alcance general que determina cuál es la faceta, cuál es la particularidad en lo que concierne a la labor y las actividades desarrolladas por la administración pública y que en gran medida van a estar circunscritas a esta pequeña salvedad de poder definir cuáles son las etapas a las que debe sujetarse la labor de los servidores públicos con miras a alcanzar los resultados planificados o los resultados por lo menos previamente identificados. A eso se suma también la aplicación de su decreto supremo reglamentario, el decreto supremo 27113, que es el reglamento a la ley del procedimiento administrativo, que pretende pues definir con precisión cuáles son las exigencias durante todas las etapas, durante todas las fases del procedimiento en sí, determinando cuál viene a ser la responsabilidad de los servidores públicos al interior de sus entidades, a objeto de dar cumplimiento a lo previsto como parte general en su procedimiento administrativo, ¿no? Entonces, en este caso, las dos normas, la ley del procedimiento administrativo, además del reglamento a la ley del procedimiento administrativo, nos determinan o establecen ciertos criterios de orden general a los cuales se sujetan o se sujeta toda la labor de la administración pública y por ende de los servidores públicos encargados de desenvolverla o desencadenar.
Sin embargo, estas dos normas son de alcance general, no son de alcance particular, lo que da lugar a que las entidades estatales, por lo menos aquellas que se caracterizan por estar vinculadas a ámbitos específicos o especiales dentro de la administración, pueden elaborar sus propios procedimientos, determinando sus variantes, ya sea en las etapas de inicio del procedimiento, el tipo de procedimientos que llevan a cabo, o eventualmente otros factores que connotan el desarrollo de sus labores y que éstas estén ligadas directa o indirectamente a la consecución de lo planificado, de los objetivos y metas trazadas, y por ende también los resultados que se pretende generar o los resultados que vayan a propiciarse. Esto entendiendo que bajo un enfoque sistémico, el procedimiento, una vez terminado, da lugar también a un proceso de retroalimentación a objeto de que pueda constatarse y verificarse que las entidades estatales han efectuado todo el procedimiento conforme a ley, conforme a la norma, ya sea la norma general o la norma específica, y que no se han vulnerado derechos y se han cumplido las obligaciones por parte del Estado, ¿no? Que esta es una de las particularidades en lo que denota el desarrollo de un proceso administrativo. Cada uno de los entes estatales, además, bajo la propia previsión de la norma general, aquella que citábamos hace un instante, me refiero a la ley 2341 y el decreto supremo 27113, tienen la posibilidad de elaborar sus propios reglamentos específicos para normar ya sea la fase de inicio de un proceso administrativo o la forma en la cual se va a ejecutar las decisiones en sí, entendiendo que esta circunstancia va ligada a un reconocimiento de las diferentes etapas y momentos que denota el proceso. Un proceso que bajo el esquema o bajo la lógica del enfoque sistémico se caracteriza por la identificación de una serie de insumos como parte de la entrada o el inicio del proceso en sí, el desarrollo del proceso bajo el análisis o la verificación de los insumos otorgados a la administración pública con la finalidad de traducir dichos insumos en productos o resultados ya en la fase de salida. Entendiendo que además, por mandato de la propia ley SAPCO y de la gestión por resultados, dichos resultados, valga la redundancia, tienen que ser tamizados, verificados o analizados. Esto con miras a constatar mediante un proceso de retroalimentación si los resultados obtenidos son acordes a la planificación inicial como parte de los insumos y al desarrollo de los procesos en sí, ¿no? Verificando con ello el cumplimiento de la labor administrativa. Ahora, si eventualmente al realizar o efectuar el análisis que se lleva a cabo respecto a los resultados, denotamos que estos tienen una consideración negativa, habrá que ver si ese resultado negativo ha sido a consecuencia de alguna falla en el proceso o si más bien los insumos no eran los correspondientes. Por eso la fase de retroalimentación del sistema no solo tiene por objeto ligar a una circunstancia contemplativa, sino por el contrario, busca más que nada el hecho de que podamos identificar qué hicimos bien o qué hicimos mal respecto a la labor administrativa y si eventualmente los insumos eran los adecuados o si ha habido una falla, más bien en el punto de partida del proceso a través de los diferentes insumos que dan origen al mismo, ¿no? Ya sea insumos proporcionados o provistos por los mismos administrados o por la misma administración estatal. De ahí denota la necesidad y la rigurosidad con la cual debe llevarse a cabo un proceso de retroalimentación correspondiente.
De la misma forma, en la previsión de la ley SAFCO, se hace mención a un ciclo de resultados, donde éste vaya a estar condicionado sobre todo por factores vinculados al control y supervisión de los mismos, entendiendo que este ciclo de resultados o la fase de control y supervisión va a estar sobre todo condicionada al hecho de que se manifieste por parte de la entidad estatal o de los entes estatales cuáles han sido las actividades que se han desarrollado para alcanzar los diferentes objetivos y metas que se han trazado dentro de la administración pública, ¿no? Y por ende, verificar si estos objetivos han sido cumplidos, sobre todo ligados o vinculados a los resultados que han llegado a obtenerse. Esos resultados, si son precisamente la verificación de los objetivos cumplidos, pues el control y supervisión culmina con dicha identificación y se ratifica la actuación administrativa. Pero si más bien al efectuar el control y supervisión denotamos que se han generado resultados negativos o que no se ha alcanzado aquellos resultados que se pretendía alcanzar como parte de la labor administrativa, pues tocará en algunos casos la corrección de los desvíos, ya sea en la formulación de los objetivos o en el desarrollo del propio proceso, ¿no? Entendiendo que esto nos vincula inmediatamente esta consideración del ciclo de resultados a su ligazón o vínculo con los procesos de retroalimentación. Esta corrección de desvíos precisamente tiene que ir cotejada o vinculada a la retroalimentación de cada uno de los procesos que se llevan a cabo dentro de la administración pública a objeto de constatar si el procedimiento ha sido el que falló y por ende no se pudieron alcanzar los objetivos que se pretendía alcanzar, o bien que como resultado de la retroalimentación se constata que el procedimiento ha sido el correcto y lo que ha fallado es el enunciado de los propios objetivos, que eso nos vincula sobre todo a un análisis o una verificación de lo planificado, ¿no? De los diferentes planes que pudieron haberse trazado como parte de la institución y cómo estos planes eventualmente han identificado de forma correcta o incorrecta los objetivos que debían haberse alcanzado o que probablemente hubiera sido oportuno alcanzar como parte de la planificación estatal y la previsión de lo que la administración pública vaya a hacer, ¿no? Cuando se identifica precisamente que los objetivos, si bien se han cumplido conforme a la planificación, pero a pesar de aquello tenemos resultados negativos, denotará la necesidad de un replanteo de los objetivos propuestos, de los inicialmente propuestos para generar nuevos, y que dichos objetivos propuestos a consecuencia del análisis o a consecuencia de la retroalimentación del ciclo de resultados darán lugar también a su eventual verificación, sometiéndose a un control y supervisión. Razón por la cual este proceso, el del ciclo de resultados, es un proceso permanente por parte de la administración pública en el desarrollo de sus funciones. Este aspecto es la circunstancia recurrente que denotamos en la administración pública y que en la mayoría de los casos se ha ligado a una suerte de control contable, ¿no? La verificación de los resultados obtenidos vinculados a la ejecución presupuestaria y a los documentos que corroboran la toma de decisiones por parte de la administración pública, entendiendo que más allá de una verificación simplemente estadística o contable, tendría que también aplicarse una suerte de diagnóstico como parte del desarrollo del ciclo de resultados y que ese diagnóstico permita pues abordar las diferentes correcciones que se requerirán para lograr mejores y mayores resultados
conforme a los objetivos que se hubiera propuesto o las metas que se hubieran determinado en la fase de planificación o a consecuencia del ejercicio de control que se denota dentro de la administración. Por eso la importancia o la relevancia del control y supervisión. Esto da lugar, sin embargo, a una apreciación en particular, qué es lo que se controla y qué es lo que se supervisa. En el caso del control como tal, como parte del ciclo de resultados, va ligado a las diferentes fases o momentos que se determinan en la norma para la labor de control, entendiendo que existe un control interno, así como también un control externo, al que se deben sujetar las entidades dentro de la administración pública de manera irrestricta. No puede existir alguna entidad que se encuentre al margen de los servicios y el ejercicio de una labor de control y fiscalización, que suele ser un ejercicio post, un ejercicio después de o posterior a las actividades desarrolladas por la propia administración pública. En el otro extremo, cuando hablamos de la supervisión, sobre todo va ligada, en el caso de la administración pública, a poder verificar el cumplimiento de las reglas que rigen a la administración. Esta verificación, además, debe ser permanente y constante, entendiendo que la labor efectivizada por la administración pública sea por los organismos de control que se tienen previstos, como también los diferentes mecanismos internos y externos para el ejercicio del control, se pueda constatar o se pueda verificar que en los casos, sobre todo, en los que exista desviaciones, en los casos que exista incumplimiento de la normativa que rige a la administración pública, ¿no? Es por eso que la fase de supervisión, generalmente vinculada a la propia entidad, en lo que concierne también al ejercicio de control interno, o a los entes que ejercen tuición y control o supervisión sobre las entidades que componen la administración pública, siendo una de ellas la Contraloría General del Estado, un organismo que ejercita supervisión y control permanente, así como también ahora los departamentos o unidades de transparencia institucional que se encuentran organizados en la mayor parte de las entidades estatales, ¿no? Es por eso que ligamos esta salvedad del ciclo de resultados a estas dos facetas, ¿no? El ejercicio del control por un lado y el ejercicio de supervisión por otro, entendiendo que esa supervisión suele ser durante y también post, y el control siempre va a ser un ejercicio posterior con relación a las diferentes actividades que desarrolla la administración pública. Para ello, precisamente, la normativa vigente, en este caso la ley SAFCO, plantea la necesidad de aplicar los diferentes sistemas de administración y control que determinan toda la secuencia de pasos o la secuencia de actividades en las cuales se ve envuelta la administración pública de manera general y también de manera particular. Bajo ese precepto, la ley SAFCO, en su artículo primero, manifiesta que la ley de sistema de administración, fiscalización y control determina y regula los sistemas, mismo nombre, los sistemas de administración y control de los recursos que son movilizados o empleados por el Estado en lo concerniente a la satisfacción y cumplimiento de sus fines, así como también la relación existente entre estos sistemas de administración y control con los sistemas nacionales de planificación e inversión pública, tomando en cuenta, sin embargo, que dichos sistemas, por lo menos, estuvieron vigentes hasta finales del 2016, inicios del 2017, cuando se promulga la ley 777, la ley del sistema de planificación integral del Estado, ¿no? Que reemplaza al sistema de planificación
con el sistema de planificación integral y termina uniendo lo que era el sistema de inversión pública a un componente dentro de la planificación integral en la denominada SPIE o Sistema de Planificación Integral del Estado. ¿Cuál es el objeto, además de estos sistemas de administración y control de forma general y específica implementados en la administración pública? El que pueda traducirse el proceso gerencial al que hacíamos alusión al principio de nuestra materia, para poder programar, organizar, ejecutar y controlar la captación y el uso eficaz o eficiente de los recursos públicos. Y que con ello podamos dar cumplimiento a los fines y objetivos del propio Estado. Y que eventualmente, al identificarse variaciones o al identificarse circunstancias que no debieran propiciarse, determinar los ajustes oportunos respecto a las políticas, los programas, la prestación de servicios y los proyectos que desarrolla o desencadena el sector público, ¿no? En gran medida, el trabajo de formulación estratégica o de formulación de su estrategia respecto a las políticas públicas que han adoptado como parte de su evaluación práctica, que tiene también por finalidad el poder controlar la labor o el desempeño de la administración pública, procurando generar indicadores que nos permitan medir los resultados correspondientes y constatar si los entes estatales están acomodando su conducta a las previsiones de la norma o no lo están haciendo. En todo caso, también la posibilidad de disponer de información útil, de información oportuna y a la vez confiable, entendiendo que como resultado de estos sistemas, de los sistemas de administración y control, se va a generar un volumen de información que resulta además propicio para los intereses del Estado en el sentido de poder constatar y verificar que los resultados obtenidos han sido a consecuencia de la planificación o la propia actuación estatal, o si más bien los resultados han sido generados o se han alcanzado resultados negativos por el incumplimiento de lo previsto en la planificación. Teniendo otra tercera posibilidad en la cual la planificación ha sido absurda o la planificación no ha sido la correcta y por ende los resultados obtenidos también han sido deficientes. De la misma forma, la adopción de estos sistemas de administración y control y la propia ley SAFCO parten de la premisa de que, derivado de la gestión por resultados, todo servidor público, sin importar el rango jerárquico que pueda obtener o que pueda ostentar, eso significa que puede tratarse de la máxima autoridad ejecutiva, como también el último servidor público o funcionario dentro del Estado, debe asumir una responsabilidad plena por sus actos, por aquellos que desencadena en su labor como servidor público, debiendo además rendir cuenta no solo de los objetivos a los que se han destinado las labores del Estado y los recursos públicos que le han sido confiados, sino también de la forma y del resultado de su aplicación, entendiendo que por mandato de la ley SAFCO hemos adoptado una forma de gestión basada en resultados, ¿no? Lo que ya les adelantaba al principio de nuestra materia, entendiendo que la administración pública va a estar movida o motivada más por los resultados que puede llegar a generar o que puede llegar a alcanzar dentro de la satisfacción y cumplimiento de fines del propio Estado, que se traducen en la satisfacción de necesidades de la población, siempre y cuando éstas hayan sido plenamente identificadas como parte de los procesos de planificación correspondientes y que en base a esa planificación se haya programado, organizado y ejecutado o dirigido las diferentes políticas, los diferentes planes, programas y proyectos que connotan el desarrollo de la labor de la administración pública, ¿no? Y que gracias a aquello, todos los servidores públicos, sobre todo aquellos que han aportado de manera favorable a dicho trabajo, puedan estar conscientes de dicho aporte
y no se generen las sanciones o procesos que pudieran propiciarse por un trabajo inadecuado, ¿no? Y en el caso de que se identifique precisamente a componentes de la administración pública que han afectado o que han ido en contra de la previsión de la propia norma, pues que derive en los procesos de sanción correspondientes, en los procesos por responsabilidad y cómo esta debe ser asumida de forma plena por todos los servidores públicos sin distinción de jerarquía. Esto, este cúmulo de circunstancias previstas por la ley SAFCO, permitirá eventualmente desarrollar una capacidad administrativa propicia que permita identificar o por lo menos impedir un manejo incorrecto de los recursos del Estado, sobre todo cuando se haya comprobado tal circunstancia, y que más allá de la corrección o la verificación de cuál debió haber sido el procedimiento que debió haberse seguido, dé lugar también a las sanciones correspondientes a aquellos que no han favorecido con su trabajo al cumplimiento de los fines y objetivos que se traza el Estado. Y por último, pues obviamente la generación de resultados negativos que afectan a la propia población. Para que todo esto resulte ser factible, la ley SAFCO se organiza en los 8 sistemas de administración y control, o plantea la necesidad de articularse a los procesos gerenciales a través de, o el proceso gerencial a través de los denominados sistemas. Es así que para el ámbito de la programación y organización de las actividades de la administración pública, se determina la creación o la implementación de un sistema de programación de operación, cuyo resultado primordial en cuanto a su operativización, como ya hemos podido ver en nuestro primer parcial, está ligada a la determinación de la planificación operativa anual, que conocemos comúnmente por su acrónimo POA, ¿no? La determinación de la serie de actividades que conforman la labor a ser emprendida por parte de la administración pública, ¿no? El POA es entonces el resultado de la programación de operaciones, como una suerte de traducción de los objetivos de mediano y largo plazo que se plantean como parte de la planificación a nivel nacional y que en gran medida se vinculan a la circunstancia de de las actividades específicas de los entes que componen la administración, ¿no? Y que dichas actividades lo que hacen es traducir al corto plazo los objetivos de largo plazo previstos en una planificación estratégica. En lo que concierne a la organización administrativa o el sistema de organización administrativa, se plantea que el resultado de este sistema se va a traducir mínimamente en 3 circunstancias específicas, que en este caso involucran, en primer orden, la determinación de la estructura de la entidad. Por eso es que ligábamos este concepto o este aspecto a la burocracia, donde se ratifica precisamente la composición interna o la estructura que adopta la entidad para responder a sus fines o sus propósitos. De la misma forma, el manual de funciones, que va a vincularse a la labor que ejercitarán los servidores públicos dentro de la entidad estatal en particular, teniendo un detalle exacto de cuál viene a ser su comportamiento y su contribución al cumplimiento del POA, ¿no? A través de manual de funciones, manual de procesos o guía de procesos y otros. Y también el hecho de que respondiendo a esa estructura y al propio manual de funciones, cada servidor público comprenda cuál su aporte individual a el cumplimiento del POA, ¿no? Dando lugar a lo que conocemos como el POA-I, siendo la I la alusión precisamente al factor individual de lo que concierne la labor ejercitada por cada servidor público.
¿no? Que los servidores públicos necesariamente tengan que comprender o asimilar que su actividad como dentro del ente estatal favorece al cumplimiento o no de los objetivos que se hubieran trazado en su planificación y que se han traducido al corto plazo en las actividades contempladas en el POA, en el Plan Operativo Anual. Estas dos funciones o estas dos labores que se identifican como parte de el desarrollo de la administración pública, por lo menos el desarrollo inicial en lo que concierne a la programación de operaciones y a la organización administrativa, se van a vincular ambas a un criterio fundamental en lo que concierne a la determinación o por lo menos la identificación de los requerimientos presupuestarios. Entonces, esto nos permite identificar cuál es el presupuesto o cuáles son las exigencias presupuestarias requeridas para que lo planificado o lo organizado llegue a concretarse de manera específica. Entonces, esto incide en la identificación del presupuesto, ¿no? Que viene a ser la consecuencia directa de estos sistemas, ¿no? De estos tres sistemas y su implementación dentro de la administración pública. Comúnmente, cuando vinculamos este tipo de circunstancia a lo que connota la teoría sobre el proceso gerencial, ubicamos a estas tres etapas, la de la programación de operaciones, organización administrativa y determinación del presupuesto, como la fase mecánica o de sostén o de soporte del resto de la administración que va a girar en una lógica dinámica o en una lógica de permanente desarrollo de trabajo y constante cambio. Mientras que la programación de operaciones, una vez definida, pues no debiera tener muchas variaciones más allá de las requeridas por cambios en el mercado, cambios en la situación de la sociedad a la que se dirige la administración o eventualmente otros factores que no necesariamente pudieron haber sido previstos o planificados, ¿no? Y que esto eventualmente también pueda repercutir en la organización administrativa o la estructura que se adopta dentro de las entidades estatales, teniendo estos dos cambios consecuencias positivas o negativas en el manejo presupuestario de la entidad. Tomemos un ejemplo para ello, ¿no? De la aplicación de estos tres sistemas respecto a condiciones normales o las condiciones que se han visto severamente afectadas para casi todas las entidades estatales y así como también las entidades privadas respecto al COVID. Si nosotros nos ponemos a analizar, por ejemplo, el comportamiento del gobierno autónomo municipal de Cochabamba el año pasado, entre los diferentes periodos que connota el desarrollo de la gestión fiscal, vemos que se pueden haber ido cumpliendo una serie de actividades, una serie de tareas conforme a la previsión del POA. Este año, esas actividades o el desarrollo de las labores administrativas se vieron severamente comprometidas por efecto de la pandemia, por efecto del COVID, y que en gran medida ha repercutido en una serie de actividades que inicialmente tenía previsto efectivizar el gobierno autónomo municipal y que llegado el momento no lo pudo hacer. Uno de los puntos escabrosos, por ejemplo, respecto a esta circunstancia, la hemos vivido hace unos cuantos días, ¿no? Precisamente con motivo del 13 para el 14 de septiembre, ¿no? Cuando el gobierno autónomo municipal pretendía, acorde a lo que había planificado casi un año antes, en la aprobación y formulación del POA, llevar adelante la actividad de la serenata Cochabamba, modificándola hacia un enfoque de una serenata pues móvil y que permita trasladarse de distrito a distrito dentro de toda la ciudad para poder brindar una serenata a la ciudad. Aspecto que fue duramente criticado por la Asociación de Artistas, por la propia Federación de Empresarios Privados y otros gremios que
denotaban que si bien era una actividad prevista o planificada en el POA, bien podría haberse suspendido esta sin necesidad de cualquier tipo de responsabilidad por dicha suspensión y destinar los recursos hacia sectores de pronto más relevantes o más importantes en lo que concierne a la gestión pública, por lo menos la gestión pública de orden municipal. Eh, de más está decir que las consideraciones que se tuvieron días antes al desarrollo de las festividades del 14 de septiembre, que obviamente ya se veían comprometidas por el propio COVID, dio lugar a que predomine la actividad prevista en el POA y que se la modifique brevemente, ¿no? Solamente en cuanto a su ejecución, en el sentido de que el presupuesto destinado para la serenata, que ya se convierte en una circunstancia tradicional de nuestro municipio, se destinaron a el soporte de estas actividades móviles, que se vieron también condicionadas o coadyuvadas, mejor dicho, por las actividades que denotaron el uso de pirotecnia, que era también correspondiente a los festejos que desde un principio se tenían previstos en el POA. Ha generado una serie de controversias, ha generado una serie de reacciones entre positivas y negativas. Obviamente ha habido una parte de la población que no estaba a favor de estas demostraciones y de eventualmente algunas medidas que se aplicaban por parte del gobierno municipal bajo la premisa de que estas pues no resultaban oportunas por la circunstancia en la que nos encontramos. Pero aún así, pues era parte de lo que estaba previsto en el POA. Lo llamativo en todo caso es de que otras actividades que también estaban previstas en el POA se han suspendido, sobre todo porque se vio por conveniente que los recursos que inicialmente estaban destinados a dichas actividades sean replanteados en el uso de dichas partidas presupuestarias para que puedan atenderse necesidades o emergencias de orden de salud, sobre todo, y de aplicación de medidas de seguridad sanitaria o de medidas de bioseguridad como respuesta precisamente a las diferentes circunstancias que atraviesa la población cochabambina con respecto al COVID. Si bien es cierto que en este mes de septiembre ha habido una reducción de la carga viral, pues todavía tenemos en ciernes el desarrollo de la pandemia y los efectos que todavía esta puede producir, por lo que el gobierno municipal de pronto debió haber sido un poco más cauto en la ejecución de su presupuesto conforme a las actividades que previamente estuvieron sí definidas, pero que por una situación de fuerza mayor bien pudieron haberse suspendido y derivarse a una actividad mucho más propicia para los intereses del propio ente estatal y obviamente la población. Ahora, más allá de la fase mecánica, entramos también a una fase dinámica, ya que esas actividades previstas en el POA tienen que eventualmente ser desenvueltas o desencadenadas respecto a la labor de los servidores públicos, lo que inmediatamente nos vincula a la ejecución de las actividades programadas, ¿no? Por eso es la parte dinámica, donde compromete sobre todo a los sistemas de administración de personal, cuyo resultado es precisamente la gestión de recursos humanos dentro de la institución pública, la administración de bienes y servicios, que se liga más que nada a los procesos de contratación estatal, el sistema de tesorería y crédito público para la verificación de los recursos con los cuales cuenta la institución para afrontar sus actividades y tareas de forma cotidiana, ¿no? Eso en lo que concierne a tesorería. Y si eventualmente los recursos son insuficientes para cumplir todo lo planificado o todo lo previsto en su planificación, el que pueda recurrirse a crédito público, ¿no? Al crédito que pueda gestarse desde un enfoque privado o desde un enfoque público inclusive, respecto a los mecanismos para obtención de recursos por parte de la administración
y su empleo posterior, ¿no? Respecto a los proyectos, programas y otros que vayan a efectivizarse por parte de la administración pública. Entendiendo además que estos tres factores en relación a toda la labor que efectivizará la administración pública, desde el manejo de sus recursos humanos, la adquisición de bienes y de servicios para soporte de la propia función de los servidores públicos, tendrá que refrendarse por intermedio de un control contable, ¿no? Un control que denote el empleo del presupuesto previamente identificado y que éste se haya destinado para las actividades que efectivamente se fueron programando. Como ven, acá se denota una secuencia casi lineal desde los sistemas para programar y organizar hasta el desarrollo de la ejecución de las actividades programadas que se constata mediante un ejercicio contable, ¿no? Con el registro de toda la información de respaldo de la labor administrativa o la labor ejecutada por la administración pública. Esta faceta de la contabilidad integrada nos permite generar o propiciar el volumen de información suficiente, ¿no? Entonces, el resultado entonces se traduce en la información respecto a las labores de la entidad pública que pueda ser luego tamizada o verificada para el ejercicio de control gubernamental, ¿no? A través del sistema de control interno y el sistema de control externo posterior. Entendiendo que el control interno radica sobre todo en la propia función desarrollada o desencadenada por los servidores públicos antes del desarrollo de sus propias actividades, un control interno previo, o después de que ya sus actividades se han desarrollado en la labor ejecutada por la UAI, la Unidad de Auditoría Interna, siendo esta unidad la responsable de la generación de los datos que se integran a la contabilidad de la entidad estatal, ¿no? En lo que concierne a su ejecución presupuestaria con relación a la serie de actividades, programas, proyectos, tareas y políticas que se hubieran determinado o trazado respecto a la administración, ¿no? A la labor de la administración. No sé si tienen alguna pregunta respecto a este punto antes de que continuemos con el desarrollo de la presentación. Muy bien, si no tenemos mayores consideraciones, antes de que pasemos además a la siguiente lámina, recordemos que hemos visto los dos primeros sistemas, el sistema de programación de operaciones y el sistema de organización administrativa, en los casos que se habían formulado para la evaluación práctica y que ustedes mismos han podido constatar que las determinaciones plasmadas en dichas normas, que no son normas muy complejas, son normas bastante generales, tienen por propósito o tienen por objeto establecer con precisión cómo es que se formula y reformula eventualmente el POA o los planes operativos anuales, cuál su incidencia respecto a la organización y la estructura dentro de la entidad estatal y la consecuencia directa, la determinación de los requerimientos presupuestarios para que dichas actividades puedan llegar a efectivizarse por parte de los servidores públicos que conforman la estructura del ente estatal, ¿no? Eso como una referencia en gran medida de lo que acontece respecto a los dos primeros sistemas y cómo vamos a profundizarlo luego respecto a las otras circunstancias, ¿no? Lo que concierne a presupuesto, administración de personal y administración de bienes y servicios. ¿Cuáles son las finalidades entonces de los sistemas de administración y control? Como hemos podido ver, la correlación entre todos estos sistemas se vinculan a la posibilidad
de que se efectivice el proceso gerencial como la misma norma SAP lo determina. El hecho de que se pueda programar, organizar, ejecutar y controlar la gestión y captación de los recursos públicos y que dicho uso sea eficaz y eficiente con la consecuencia positiva para la entidad, ergo para la propia población. Asimismo, el hecho de que se apliquen o se implementen estos sistemas de administración y control dentro de las instituciones públicas nos ayuda a generar información que pueda transparentar la gestión. Es por eso también que hablábamos de la rendición de cuentas, ¿no? El hecho de que se pueda manifestar a la población en su conjunto cuál es la labor que se desarrolla dentro de la administración pública y cómo ésta favorece a la serie de resultados que se pretenden alcanzar y que en alguna medida se habrían estimado o definido en la planificación vigente. Entendiendo que en dicha labor se busca sobre todo que cada servidor público asuma responsabilidad de su función, de sus propios actos, a través de los mecanismos de control interno previo y control interno posterior, y en su defecto, si no asume la responsabilidad, que ésta se pueda verificar mediante los ejercicios de control externo posterior, que son efectivizados por la Contraloría General del Estado como ente responsable del sistema de control, ¿no? Que determina cuál es el alcance de los mecanismos y facetas de control que se aplican en nuestro país. Que esto a su vez permita el desarrollo y la capacidad administrativa del sector, entendiendo que estos sistemas siempre van a estar pendientes a la posibilidad de un crecimiento y desarrollo permanente de la propia administración pública a través de los servidores públicos que la componen, ya que no solamente se trata de identificar los errores que pudieran cometerse, sino más bien cómo evitar o corregir dichos errores respecto a la actuación o labor de los servidores. Ahora, ¿qué relación guardan estos sistemas con la determinación de los sistemas nacionales? Al decir sistemas nacionales, antes de la vigencia de la Ley 777, nos referimos a poco antes de finales del 2016, se contaba con dos grandes sistemas o dos sistemas macro. El sistema de planificación nacional, más conocido por sus siglas como el CISPLAN, que era el responsable de la determinación de los mecanismos para establecer cuáles fueron los objetivos a nivel nacional plasmados precisamente en el Plan Nacional de Desarrollo. Y que gestión tras gestión, en relación a un horizonte temporal que comúnmente era de unos 5 años, se pueda ir plasmando cada uno de los objetivos, cada una de las metas que se habrían identificado como parte del Plan Nacional de Desarrollo. Y en paralelo teníamos al Sistema Nacional de Inversión Pública, bajo la premisa de que todo lo que podríamos planificar o todo lo que podríamos definir respecto a la labor administrativa necesariamente tiene que ir ligada a la inversión en términos de movilización de capitales y generación y uso de presupuesto por parte de las entidades para dar cobertura a lo planificado, ¿no? Entendiendo que como parte de este sistema de inversión pública o el Sistema Nacional de Inversión Pública, más conocido por su sigla como el SNIP, traía consigo la posibilidad de identificar las fuentes de financiamiento y las reglas que se determinaban para su empleo, ya sea para captar los recursos o poderlos emplear a lo largo de las labores administrativas. Estos dos sistemas desaparecen por efecto de la Ley 777. La Ley 777 tuvo como consecuencia entonces el hecho de que el CISPLAN
se elimine o se cambie, mejor dicho, se lo modifique para lo que es el SPIEP, si le explico en qué consiste, y el SNIP desaparezca como sistema y se convierta en una parte integrante del denominado Sistema de Planificación Integral del Estado Plurinacional, ¿no? El denominado SPIEP. Básicamente el SPIEP termina siendo una suerte de mezcla entre los dos grandes sistemas que se aludían como parte de la normativa SAF, como parte de la normativa de control o de la normativa de administración y control prevista en la ley SAFCO y operativizada a través de los sistemas de administración y control, entendiendo que al establecerse un plan nacional de desarrollo, se iban a determinar o se iban a plasmar una serie de políticas nacionales en las cuales se identifiquen objetivos y metas a largo plazo y además de alcance nacional. Y en el tema del Sistema Nacional de Inversión Pública, los mecanismos de financiación, así como también las fuentes de financiamiento a las cuales tú puedes recurrir por parte de la administración pública, ¿no? Esto como parte del desarrollo del SNIP. Y que esta información macro sirva para poder definir o convertir los objetivos y metas de largo plazo a objetivos y metas de corto plazo en la determinación del SPO, que bien sabemos tiene como resultado también el reconocimiento de o la composición de su POA, del Plan Operativo Anual, a consecuencia de la implementación del SPO. Y en el aspecto de los mecanismos de financiación, se guarde una relación directa con el sistema de tesorería y crédito público, así como también con el sistema de presupuesto, ¿no? Entendiendo que primero, la entidad pública deberá valorar si los recursos de los cuales dispone son suficientes o va a requerir de crédito público para su implementación o aplicación, recurriendo para ello a la previsión de las propias normas del SNIP o del Sistema Nacional de Inversión Pública, que ahora se convierte en una parte integrante del SPIEP, de la Planificación Integral, y que los objetivos de corto plazo plasmados en el POA, sumados todos ellos, permitan alcanzar los objetivos y metas a largo plazo que se encuentran previstos en la política nacional contemplada en el Plan Nacional de Desarrollo. Entonces, de esa manera terminaba articulándose todo lo concerniente a los sistemas de administración y control desde fase mecánica con relación a los dos macrosistemas imperantes en nuestro país, lo que vemos en este cuadrante de la pirámide, ¿no? Respecto a la influencia y la jerarquía que efectivizaban ambos sistemas, que ahora se reúnen en uno solo, el sistema de planificación integral del Estado plurinacional, que de la misma forma sigue influenciando a las labores que se implementarán o se aplicarán respecto al SPO, respecto al SOA y respecto al SP. De ella luego entramos a una fase dinámica, a una fase donde todo lo planificado, todo lo organizado y programado tendrá que ejecutarse a través de los sistemas como el de administración de personal, el de administración de bienes y servicios y el sistema de tesorería y crédito público. Entendiendo que los grados de comunicación o relación entre estos sistemas en cuanto a su implementación, en cuanto a su ejecución por parte de la entidad estatal, están ligados a la siguiente secuencia. Es imposible que efectivicemos la labor de la administración de personal si previamente no se ha definido las actividades que se van a llevar a cabo por parte de la institución
la estructura que va a responder a dichas actividades, el soporte presupuestario de estas, para que recién pueda activarse la labor de la administración pública o del personal o los recursos humanos dentro de la entidad estatal. Entendiendo además que por efecto del propio sistema de presupuesto, identificaremos los recursos de los cuales ya disponemos, porque hablar de un sistema de tesorería es hacer alusión directa a los recursos disponibles. Por eso es de que se manifiesta tal circunstancia como parte de los recursos que se encuentran en el Tesoro General de la Nación, a los cuales puede recurrir la entidad estatal para ser empleados a lo largo de un periodo fiscal, a lo largo de un año. Y si esos recursos son insuficientes, contrastados con el presupuesto que se ha previsto para dar cumplimiento al POA y también responder a la estructura de la entidad, pues entonces recurrimos a el denominado crédito público, que viene a ser el mecanismo de endeudamiento al cual pueden recurrir los entes estatales con el propósito de poder establecer, vamos a cambiar el color de letra, con el propósito de poder establecer los criterios correspondientes respecto a la captación de recursos en base a las reglas que se determinan por parte de el sistema de inversión nacional o el subsistema en realidad de inversión productiva, que es lo que reemplaza al SNIP, como parte de las determinaciones adoptadas en la planificación integral del Estado. Entendiendo que ese crédito público puede gestarse tanto por recursos que son canalizados del propio aparato estatal o el propio aparato público, pudiendo recurrir, por ejemplo, a los recursos del Banco Central de Bolivia, siempre y cuando haya una situación de calamidad o de emergencia que haya sido determinada por mandato normativo y por una solicitud expresa del presidente de que o presidente o presidenta, para que se habiliten recursos de Banco Central para ser empleados en la atención de emergencias. O bien que podamos recurrir a mecanismos de financiación propiciados por otros organismos, ya no el Banco Central, como es el caso de el Banco de Desarrollo Productivo o el BDP, un banco de segundo piso que se convierte en el banco de inversiones de carácter público, o directamente que se replantee el destino del presupuesto general del Estado para atender las diferentes necesidades de la administración pública, sobre todo cuando se trata de aspectos sobre los cuales eventualmente la administración no tenía control, como es el caso precisamente del COVID. Ahora, sea que contemos con los recursos disponibles, lo que nos permita, por ejemplo, dar cobertura a los requerimientos de la administración pública y de la administración de personal, o bien a los procesos de contratación, entendiendo que ningún proceso de contratación de parte del Estado debiera aprobarse menos desarrollarse si no tendría el aval presupuestario correspondiente, no solo en la determinación de cuánto le va a costar al Estado, que eso ya se efectiviza como parte del sistema de presupuesto, sino también las fuentes de financiamiento, ya sea recursos propios o recursos disponibles, o el nivel de endeudamiento o la capacidad de endeudamiento de la propia entidad estatal. Todo ello se va a plasmar en una suerte de control contable mediante la verificación de los recursos empleados, así como también de los resultados alcanzados o generados. Razón por la cual la labor ejercitada por el sistema o en la implementación del sistema de contabilidad integrada nos vincula a una primera etapa o un primer momento
que derivará en su última instancia a el ejercicio de control gubernamental y que es efectivizado tanto por el departamento contable de la institución como la fiscalización por parte de la unidad de auditoría interna, con el responsable contable o el responsable auditor de dicha entidad que va a efectivizar un control específico relacionado al volumen de información que se gesta dentro de la institución y que esta información sea el insumo para llevar adelante la última etapa, la del control gubernamental, ¿no? Del sistema de control gubernamental que de manera transversal a todos los otros sistemas va a constatar y verificar que la labor administrativa se ha efectivizado de forma propicia. Entendiendo que el sistema de control gubernamental, se estructura sobre la base de tres facetas o tres etapas de control. El control interno previo, la primera etapa en sí, que es efectivizada por cada servidor público antes de que lleve a cabo su labor administrativa, como una suerte de cotejo de si se encuentra dentro de sus funciones o si escapa de sus funciones o de los objetivos y metas que pretendía alcanzar. La referencia para este control interno previo es el POAI, el Plan Operativo Anual Individual, además de su manual de funciones, guía de procesos y otros. La segunda etapa del control gubernamental se efectiviza a través del control interno posterior, que es desarrollada de forma explícita por parte de una unidad o un departamento dentro del ente estatal, la UAI, la Unidad de Auditoría Interna, a la cual ya hacíamos referencia hace un instante. Y se cierra con el enfoque de un sistema de control ya final o un control efectivizado como parte de una faceta de control externo posterior que recae en la figura o que recae en una institución específica que es la Contraloría General del Estado. Entendiendo que toda esta faceta, todo este proceso de implementación y aplicación de los sistemas de administración y control como parte de la determinación jurídico-legal de la labor administrativa, tendrá que ser verificada por parte de la Contraloría con fines a abrir los procesos por responsabilidad, sobre todo cuando se identifiquen actos indebidos o actos que no debieron haberse propiciado por parte de los servidores públicos involucrados, ya sea en la etapa mecánica, en la programación u organización, o en el nivel de ejecución de lo planificado y organizado. Generalmente, cuando hablamos de un régimen de responsabilidad por la función pública, este se evidencia gracias al control, sea interno posterior o interno o externo, perdón, posterior, ya que con el control interno previo se busca evitar más bien que se propicien actos de responsabilidad por la función pública o por incumplimiento de la normativa. Pero si se ha evidenciado aquello, suelen identificarse los síntomas o los efectos de la responsabilidad en la actuación inadecuada de los servidores públicos en la fase de ejecución. Pero si se manifiesta los síntomas o las circunstancias de un régimen de responsabilidad o los indicios de responsabilidad en la fase de ejecución, es imperativo el que podamos verificar si estos se han propiciado por una planificación inadecuada, lo que deriva al SPO e incluso a su relación con el CISPLAN o ahora el SPIEP, o si se debe a una determinación presupuestaria imprecisa y que se ha vinculado o debiera vincularse también, como antes, al SNIP y ahora al sistema de inversión productiva o al subsistema, perdón, de inversión productiva, que es parte integrante del sistema de planificación integral.
además de constatar si la estructura del ente estatal fue debidamente organizada o determinada para atender las actividades que se desarrollan al interior del Estado. No sé si tienen alguna duda o consulta sobre este punto antes de que ya desarrollemos in extenso a cada uno de los sistemas, o por lo menos lo que prevé la normativa SAFCO para cada uno de los sistemas. Muy bien, si no hubiere ninguna consulta, sé que esta partecita es un poquito pesada, en la parte un poco más compleja dentro de lo que es la materia, pero en el momento que ya estemos abordando cada uno de los sistemas de acuerdo a la previsión de la ley SAFCO, se va a entender mucho mejor. Precisamente es lo que vamos a hacer a continuación. Permítame primero sacarle una captura de pantalla a la pizarra para que también se las pueda subir a plataforma. La importancia de este procedimiento radica sobre todo actualmente en la determinación del sistema nacional que ahora se ha concentrado en el SPIEP, bajo precepto de la Ley 777, una forma de planificación que hace alusión a diferentes momentos de la planificación nacional, valga la redundancia, en lo que concierne, por ejemplo, a la planificación nacional a nivel macro, la planificación sectorial, en lo que concierne a la labor de los ministerios sobre todo, la planificación territorial o los planes territoriales de desarrollo integral, que ya involucra a los gobiernos subnacionales por ser los directamente vinculados con las necesidades de la población, y eventualmente una planificación indígena originaria campesina, ¿no? Bajo el reconocimiento de los niveles de autonomía en el mandato constitucional, además de vincularse también a lo que denota la planificación para empresa estatal, ¿no? Para las empresas públicas. Todo ello en un nivel macro. Es por eso que se termina expresando en un plano de circunstancias que connotan a el cumplimiento de fines y propósitos de la administración pública en un plano primero nacional y luego en un plano específico en lo que cada entidad estatal hace para aportar respecto a el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo desde el enfoque de las entidades de las cuales se trate, ¿no? Es por eso que todos los municipios, por ejemplo, en la determinación de su planificación, tienen que procurar articularse a los programas, políticas, proyectos y otros que fueren resultado de la aplicación del SPIEP, ¿no? Y la formulación de un Plan Nacional de Desarrollo o un Plan de Desarrollo Económico-Social, como se denominó en la última circunstancia de finales del periodo de gobierno de Morales, del último periodo de gobierno de Morales. Esto a nivel macro, como les decía, tendrá que llegar a un nivel micro, a una determinación o traducción de metas de carácter de corto plazo, traducir esas metas de largo plazo previstas en la planificación nacional hacia metas y objetivos de corto plazo a través de la programación y organización por medio del SPO, SOA y el SP, para luego procurar su ejecución y llegar a la fase final de control gubernamental, entendiendo que si se hubieran encontrado deficiencias en este proceso, la fase de control permite retomar las particularidades de la ejecución o las particularidades de la programación para ver dónde es que se propició o dónde es que se generó algún tipo de contratiempo o actuación indebida por parte de la administración, pudiendo llegar inclusive a la determinación de los sistemas nacionales. Si como efecto del proceso de control gubernamental
identificamos, por ejemplo, deficiencias, sea en la programación u organización o en la ejecución, estas tienen como consecuencia casi inmediata el ingresar a un régimen de responsabilidad por la función pública. Por ejemplo, si como parte del ejercicio de control gubernamental identificamos que el Estado ha propiciado una adquisición o ha firmado un contrato para adquisición de bienes y servicios de forma incorrecta, algo que se manifiesta en la aplicación de los sistemas de administración de bienes y servicios, esto puede deberse a una mala determinación de metas, lo que se plasma en el SPO, y también tiene una afectación a el presupuesto de la institución. Entonces, el sistema de control gubernamental, con su efectivización, con la labor que va a desempeñar, podrá ayudarnos a ubicar dónde es que se propician las desviaciones en lo que concierne al SPO, al SAPS y al SP, en el caso que les indico. Y esto permitirá luego individualizar a los servidores públicos que tenían la responsabilidad de programar de forma precisa las actividades que involucra eventualmente la compra de bienes o de servicios y que no lo hicieron de forma correcta. Entonces, ese servidor público o los servidores públicos que se identifiquen como parte del ejercicio de control gubernamental tendrán que afrontar un régimen de responsabilidad, que como consecuencia de este podrán ser sancionados. Lo mismo a quienes determinaban el alcance y el contenido presupuestario, las partidas que debieron destinarse o que debieron movilizarse para la aplicación de las actividades previstas en el SPO, y que la consecuencia, el contrato como tal, se gesta bajo una planificación inadecuada y bajo un manejo de recursos también inadecuado. Excepcionalmente, puede más bien identificarse como efecto del control gubernamental el que se haya propiciado una suerte de ruptura entre la programación y organización y la fase de ejecución. Una ruptura que se debe precisamente a la actuación indebida de los servidores públicos, que genera una suerte de barrera entre la relación de los otros sistemas de la fase mecánica con relación a la fase dinámica, ¿no? Y que las contrataciones no guardan ningún tipo de relación con el POA, que las adquisiciones del ente estatal no han sido refrendadas en un aspecto presupuestario, no se ha verificado que se cuenten con los recursos suficientes para el cumplimiento de los contratos, o que la administración de personal haya decaído en su nivel de desempeño y otros factores, porque no se ha previsto en su planificación las necesidades de capacitación técnica u otras circunstancias. Entonces, el control gubernamental no solo sirve para sancionar, sino también para identificar las falencias, los errores y las actuaciones inadecuadas en términos de aplicación normativa que pueden evidenciarse dentro de la administración estatal o la administración pública. Para eso es que se efectiviza la fase de control de manera transversal a todas las entidades estatales. Otra cosa es que hagamos un análisis del sistema de planificación integral, que ya connota una labor a nivel nacional, ¿no? Esa la vamos a referir ya en un tema específico en el que abordaremos todas las particularidades de la planificación integral conforme determina la ley 777. Continuando con nuestro tema, más allá del control gubernamental, verifiquemos ya cada uno de los sistemas. ¿En qué consiste cada uno de los sistemas? Por si acaso, los sistemas no dan lugar a la conformación de entidades.
El SPO no es una institución. El SPO o el sistema de programación de operaciones es un conjunto de reglas, como todos los otros sistemas. Mil disculpas, chicos, la conexión a internet realmente estaba bastante deficiente en este último momento o este periodo. Ha tenido un pequeño bajón, por eso es de que se desconectó brevemente. Abdiel, si fueras tan gentil de pasarme nuevamente la condición de anfitrión para que pueda continuar grabando. Claro, listen, ahorita. Muchas gracias. Perfecto. ¿Ya está? Sí, ya estoy. Muchas gracias. Vamos a continuar con la grabación. Perfecto. Y voy a compartirles todavía la presentación. Perfecto. Lo que les estaba diciendo antes de que se corte la señal, los sistemas no son entes, no son entidades, no existe una institución denominada SPO o Sistema de Programación de Operaciones, son reglas. Son reglas que se tienen que aplicar de manera general a todas las entidades públicas en el país, entendiendo que además cada una de ellas, cada una de las entidades, no solo está en la obligación de aplicar estos preceptos de acuerdo a lo previsto en la ley SAFCO y las normas básicas de cada sistema, sino también el hecho de poder elaborar sus propios reglamentos específicos que vayan a acomodarse a las particularidades que denota la aplicación de dichas normas, ¿no? Que estas son las que se emplean de manera genérica, sobre todo para aquellas entidades que no han elaborado su reglamentación específica, ¿no? En un instante voy a mostrarles unos dos modelos o dos reglamentos específicos de SPO para que puedan ustedes identificar las diferencias entre una y otra, ¿no? Respecto a las dos entidades que las han elaborado, ¿no? Que han elaborado sus reglamentos específicos. En este caso, cuando nos referimos al sistema de programación de operaciones, entendemos que este va a ser el que permita en la aplicación de sus reglas la traducción de los objetivos y planes estratégicos de largo plazo previstos en el Plan Nacional de Desarrollo hacia los objetivos y planes estratégicos de cada entidad, razón por la cual tienen que ser estos concordantes con aquellos planes y políticas que fueron generados por la planificación a nivel central o a nivel nacional. Antes por el CISPLAN, ahora por el SPIEP. No se olviden que en este caso reemplazamos la previsión de la planificación nacional en lo que concernía antes el CISPLAN por el SPIEP, ¿no? Entonces, esto lo reemplazamos por previsión de la ley 777 que nos impone el sistema de planificación integral del Estado plurinacional, más conocido por su acrónimo el SPIEP, que es el que reemplaza, si quieren, al CISPLAN. En este caso, el CISPLAN, o perdón, el SPIEP, que determinaba o determina el Plan Nacional de Desarrollo Económico Social en un horizonte de mediano y largo plazo, permite a través del SPO, o se permite a través del SPO, que dichos resultados o políticas o programas plasmados en la planificación nacional se vayan a trazar a un horizonte de corto y mediano plazo, estableciendo cuáles son las tareas específicas que la entidad estatal debe ejecutar o tendría que ejecutar para favorecer el alcance de lo previsto y planificado en la planificación nacional, valga la redundancia. De esta manera, además, en el sistema de programación de operaciones, tiene que enunciarse ya los procedimientos a emplear, los medios y los recursos a utilizar, que son parte integrante de la formulación del POA, en función del tiempo y del espacio que connota dicha labor o la efectivización de dicha labor. Esto bajo la premisa elemental de que esa traducción o esa vinculación efectiva entre la planificación a largo plazo y la planificación o programación a corto plazo
favorecerá al desarrollo de la propia administración pública por cada uno de los entes estatales que la componen. De la misma forma, ya cuando nos referimos al sistema de organización administrativa, hacemos alusión a ese conjunto de reglas que determinan y definen cómo es que la labor estatal va a ser operativizada en función a la programación de operaciones. O sea, no podemos llegar a la determinación del POA o la determinación de la estructura de la entidad si previamente no hemos trabajado los aspectos relacionados o vinculados al POA y que dichos aspectos sean el referente para el desarrollo de las labores estatales. ¿Qué es lo que se busca ya en la organización administrativa? Que esas actividades previstas como parte del POA se vayan a efectivizar procurando evitar la duplicidad de objetivos o la duplicidad de atribuciones mediante la adecuación, fusión o supresión dentro de las entidades estatales de los diferentes departamentos o unidades que la componen. De ahí es que guarda relación con un parámetro de la burocracia, por lo menos en un sentido positivo de esta. Si todas las entidades estatales desarrollaran o implementaran lo previsto en el SOA de forma propicia, no hablaríamos de burocracia excesiva, no hablaríamos de un referente burocrático que de una u otra manera pues efectivice una serie de actuaciones indebidas, sobre todo por la presencia excesiva de funcionarios o de procedimientos que son reiterativos o duplicados dentro de la institución pública, ¿no? Entonces, esto eleva el nivel de eficacia y de eficiencia de la administración cuando se implementa de forma adecuada, que además debe sujetarse a los siguientes preceptos. Toda labor de organización administrativa y por ende de definición de la estructura que debe comprender la entidad o la administración estatal, sin importar su nivel, si sea central, departamental, municipal, regional, indígena u otra, tiene que centralizarse primero en la entidad cabeza de sector o en la entidad que ejerza tuición sobre las actividades del ente en los diferentes niveles de gobierno, comenzando por gobierno central, terminando en gobierno indígena originario campesino, procurando que las funciones que vayan a adoptar conforme a las políticas que previamente se han trabajado en la planificación integral vayan a responder a la ejecución y cumplimiento prevista en en las diferentes normas que determinan la labor del ente estatal o de los entes que componen la administración pública, procurando sobre todo que se adopten criterios de desconcentración o descentralización dentro de las unidades o dentro de las entidades estatales a objeto de que se pueda facilitar y efectivizar la ejecución de las políticas y del manejo del resto de los sistemas de administración. A su vez, todas las entidades estatales, en aplicación del SOA, deberán organizarse internamente para poder responder a los objetivos y a la naturaleza de las actividades que fueron plasmadas en el sistema de programación de operaciones, que dio como resultado la enunciación del POA, y que estas actividades vayan correlacionadas con el resto de los sistemas de administración y control de los cuales se complementa el mandato de la ley SAFCO y que se aplican en todas las entidades estatales del país, teniendo además la obligación, muchas de ellas, de emitir, por no decir todas, de emitir sus reglamentos específicos acorde a sus particularidades o sus diferencias respecto a los objetivos y propósitos que buscan alcanzar.
Ya cuando nos referimos al sistema de presupuesto, como el sistema que complementa toda la fase de desarrollo mecánico en cuanto a la programación y organización, estamos haciendo alusión a ese conjunto de reglas en las cuales se determina, en función a las prioridades de la política gubernamental, cuáles serán los montos y las fuentes de financiamiento o de los recursos financieros que vayan a emplearse para cada gestión anual, así como la asignación de los requerimientos monetarios para la programación de operaciones, cuánto requerimos en términos presupuestarios para cumplir con nuestro POA y para permitir que la organización administrativa adoptada cumpla con su labor, ¿no?, para el soporte de las funciones de la estructura dentro de la institución. Entendiendo además que el manejo presupuestario tiene que estar circunscrito a los siguientes preceptos generales. Cuando se trata de entes cuyos recursos son provenientes de la coparticipación tributaria y de los aportes a la seguridad social y otros aportes como regalías, eventualmente las utilidades generadas por empresas estatales y otras, o directamente las transferencias que se efectivizan del Tesoro General a los tesoros, los subtesoros para las entidades subnacionales, deban sujetarse a la regla de que los gastos totales de dichos recursos van a estar sujetos a la disponibilidad de estos y a las condiciones de financiamiento que se hayan determinado en el momento de formulación del POA en correlación con la formulación del presupuesto de cada entidad. También acorde a los techos presupuestarios o los límites legales del presupuesto que son definidos por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas con relación a las operaciones propiciadas en la gestión pasada. Por ejemplo, si la alcaldía de Cochabamba en la gestión pasada ha tenido una ejecución presupuestaria de unos 3.000 millones de bolivianos, su techo presupuestario estará condicionado por dicha ejecución. Si eventualmente el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas le hubiera aprobado un presupuesto de 5.000 millones de bolivianos, significa que había un remanente de 2.000 millones que no se ejecutó, razón por la cual para la siguiente gestión puede modificar su techo presupuestario, cuál es el monto máximo que se le va a aprobar al gobierno municipal para transferencias de tributación o de coparticipación tributaria o regalías por el aprovechamiento de recursos naturales, fuera de los recursos propios a los cuales puede recurrir o de los cuales puede disponer el gobierno municipal y que se generan por su cobro de impuestos, tasas, patentes y otras contribuciones especiales, ¿no? Que esa es una de las particularidades del régimen municipal en nuestro país, bajo el entendido de que estas labores ejercitadas por el régimen municipal pueden tener su sustento en la transferencia de recursos por parte del órgano central o del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, o bien soportarse el desarrollo de sus actividades con sus recursos propios, ¿no?, a los que acceden por los mecanismos que la propia alcaldía o el propio municipio genera para tal efecto, ¿no?, en lo que concierne a cobro de impuestos, tasas, patentes, licencias de funcionamiento y otras que pudieran plasmarse como parte de la labor de la administración municipal. Cuando tenemos, sin embargo, a las entidades autónomas o con autonomía de gestión y cuyo patrimonio genere ingresos también propios y que provengan ya sea de la venta de bienes o por la prestación de servicios u otros procedimientos que se determinen por parte de la administración, podrán financiar con esos ingresos sus costos de financiamiento o de funcionamiento. Por si acaso, esto hace alusión al carácter autárquico de los entes autónomos. Lamentablemente en el país no tenemos ninguna institución que tenga la fortaleza suficiente
para soportar su funcionamiento solo con sus aportes propios, solo con su generación de recursos, ya que la gran mayoría depende, así sea en una pequeña medida o en gran medida, de los recursos que les son transferidos por gobierno central y que necesariamente tendrán que vincularse a su servicio de deuda interna. En todo caso, cuando se trate de entidades autónomas, sobre todo los municipios, que son los que efectivizan una mayor fuente de recursos propios, con el tema impuestos, tasas y demás, pueden también gestionar créditos vinculándose a un servicio de deuda. Créditos que pueden ser cubiertos por los mismos organismos centrales, Banco Central, Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y otros, o bien recurrir a financiamiento privado, tanto nacional como inclusive internacional. Los presupuestos de gastos de estas entidades resultan ser indicativos de las operaciones de funcionamiento e inversión que vayan a soportar, teniendo como referencia, por lo tanto, la ejecución presupuestaria que tuvieron de la gestión pasada, para ver si sus recursos son suficientes, si sus recursos propios, o si van a requerir todavía transferencias y débitos de tesorería por parte del gobierno central, ya sea por su coparticipación en la gestión tributaria, en la gestión de cobro de impuestos, tributos y otras contribuciones, o por tratarse de zonas productoras o departamentos productores que dan lugar al cobro de regalías por el aprovechamiento de sus recursos o los recursos que se encuentran dentro de su jurisdicción territorial. En el caso concreto, además del Banco Central y de otras entidades públicas de intermediación financiera que se encuentren sometidas al programa monetario del gobierno, nos referimos al Banco de Desarrollo Productivo, aparte del Banco Central, y que también estén sujetas a la regulación de un ente de fiscalización, como es ASFI, la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero Boliviano, tendrán como indicativos el manejo de sus operaciones de funcionamiento y de inversión no financiera, ya que en el caso de los presupuestos del Banco Central, sobre todo, al tratarse de un ente autónomo e independiente, cuando éste vaya a gestarlo, la obligación del gobierno central y de la Asamblea Legislativa Plurinacional es la de aprobar dicho presupuesto, sin poder incorporar modificaciones, sin poder manifestar más que recomendaciones respecto a su composición. Esto porque se trata de un ente autónomo e independiente, al igual que la Contraloría General del Estado, que tendrá el mismo tratamiento. Para la ejecución de los presupuestos de gastos de las entidades autónomas y de las entidades independientes, como el Banco Central, se sujeta dicha ejecución a la reglamentación específica que pueda emanarse para el efecto, ya sea por parte de las mismas entidades, en el caso de los entes autónomos, gobernaciones, alcaldías, gobiernos indígenas, o la reglamentación que emita el Banco Central a través de su directorio, que además estarán sujetas al cumplimiento de las políticas y normas gubernamentales relacionadas a sus actividades, fuera de las modificaciones, traspasos y transferencias de presupuesto que pueden efectivizarse por decisión central, así como la disponibilidad de ingresos después de atender y proveer el cumplimiento de sus obligaciones como entes estatales, además de estar obligados a constituir reservas y eventualmente aumentos de capital para que en cada gestión se puedan asumir sobre todo circunstancias no previstas o emergencias como la que hemos tenido que asumir en el caso del COVID para atender las necesidades de la población. En relación al rédito que genera su patrimonio neto y otras contribuciones obligatorias de las cuales pueden obtener financiamiento para sus actividades. En todo caso, una de las reglas primordiales aplicables en el sistema de presupuesto con relación
a estas entidades es de que no se permite, bajo ninguna circunstancia, la transferencia de gastos de inversión o excedentes de ingresos a gastos de funcionamiento. Por ejemplo, cuando se habilitó el cobro del impuesto directo sobre hidrocarburos por la reforma a nuestra ley de hidrocarburos propiciada en el 2007, este pago del IDH se destina a gobiernos subnacionales, alcaldías, gobernaciones y las universidades públicas con el firme propósito de que sea empleado en inversión. Razón por la cual las partidas presupuestarias del presupuesto de dichas entidades que contemplen recursos provenientes del IDH, del impuesto directo sobre hidrocarburos, bajo ninguna circunstancia pueden definirse o disponerse su empleo para pago de salarios, pago de sueldos o cualquier otra circunstancia de gastos, ¿no?, que no van a generar un retorno de inversión, sino que es el cumplimiento de las obligaciones que la entidad tiene. Para eso debe presupuestar en base a sus recursos o de la transferencia de estos que se propicia por parte del Tesoro General de la Nación y no destinar partidas y cuentas de inversión hacia gasto corriente, ¿no? Que esa es una de las reglas primordiales establecidas en el sistema de administración de personal. Todos los sistemas que hemos visto hasta este momento, SPO, SOA y SP, son los que integran la denominada fase mecánica del proceso gerencial en nuestro país. Cuando ya ingresamos a la fase dinámica, hacemos alusión a la labor ejercitada por los servidores públicos, en este caso, en lo concerniente a la administración de personal o a la administración de recursos humanos dentro de la entidad estatal. Cuando nos referimos al sistema de administración de personal, hacemos alusión a ese conjunto de reglas que implementadas o aplicadas dentro de la institución o dentro de las entidades estatales, procurarán la eficiencia en la función pública y podrán determinar además los puestos de trabajo que realmente resulten ser necesarios para el cumplimiento de las actividades descritas en el SPO, razón por la cual el sistema de administración de personal descansa en cuanto a su aplicación en los parámetros establecidos en el SPO y el SOA. El SPO en lo que concierne a las actividades y el SOA a la estructura de la entidad que va a responder al cumplimiento de dichas actividades. De la misma forma, en el SAP se determinan los requisitos y mecanismos para proveer dicho trabajo, el trabajo efectuado por los recursos humanos dentro de la institución, implementando regímenes de evaluación de desempeño, su consecuencia, la retribución de dicho desempeño, sobre todo cuando esté sobresaliente, y procurando el desarrollo de capacidades y aptitudes de los servidores públicos para poder establecer su permanencia o eventualmente el retiro de estos. En esta lógica de administración de personal o administración de recursos humanos, vemos a cada servidor público como un componente dentro de la maquinaria. Seguimos bajo un enfoque de administración mecánica por resultados, en los que si se demuestra un adecuado desempeño, permitirá su permanencia en la institución. Y si se demuestra que su desempeño es inadecuado, dará lugar no directamente a su retiro, sino a la posibilidad de que sea capacitado en una lógica de capacitación productiva que luego deberá ser nuevamente revisada o verificada. Si luego de la segunda evaluación de desempeño se constata que el servidor público no ha logrado elevar recién podrá ser removido del cargo o retirado de la función pública. Luego también se establecen en el artículo 10 de la ley SAFCO las reglas genéricas aplicables al sistema de administración de bienes y servicios, que se constituyen en las reglas o el conjunto de normas y principios
que determinan la forma de contratación, las reglas de manejo y de disposición de bienes una vez que estos ya han sido adquiridos o contratados por el Estado, o de la prestación de servicios que también hubieran sido contratados, que se deben sujetar a los siguientes preceptos generales. Antes de poder proceder a una contratación estatal o antes de que se apruebe el desarrollo de una contratación estatal, es imprescindible verificar la disponibilidad de fondos, razón por la cual no podemos ir a implementar lo previsto en el SAPS si no se ha trabajado de forma previa el sistema de presupuesto, ¿no? Donde se identifican los fondos que vayan a cubrir las actividades que vayan a desempeñar o desarrollar los servidores públicos dentro de la entidad estatal. Y que para dicha actividad, eventualmente, se requiera de la contratación de bienes o servicios, consultorías, construcción de obras y otras para cumplir con los fines del propio Estado. De la misma forma, además de diferenciar las condiciones y fuentes de financiamiento requeridas, deberá diferenciarse las atribuciones en el proceso de contratación, desde la solicitud para el inicio del proceso hasta la autorización de su inicio, de las convocatorias a ser emitidas al público en general y toda la formalización de la contratación hasta la firma correspondiente del contrato frente al Estado, procurando simplificar los trámites e identificar plenamente a los responsables del desarrollo de cada etapa del proceso de contratación y que dicha identificación permita también señalar sus responsabilidades en lo que concierne a la contratación estatal, referente sobre todo a un criterio de calidad, oportunidad y competitividad en lo que concierne al suministro de bienes a favor del Estado o la provisión de servicios para los intereses del ente estatal, incluyendo las condiciones de pago respecto a la verificación del servicio prestado o de las labores efectivizadas. De la misma forma, todas las entidades públicas que empleen bienes y servicios que vayan a ser contratados para dicho propósito tienen que ligar dicho empleo a los fines previstos en la programación de operaciones. O sea, ninguna contratación estatal debe estar al margen de lo que prevé el POA, el Plan Operativo Anual, con la única excepción de las circunstancias de fuerza mayor o de emergencia que no siempre se prevén en su total dimensión. De la misma forma, las entidades en el momento de emplear bienes y servicios deben realizar el mantenimiento preventivo de estos y la salvaguarda de los activos, identificando a los responsables de su manejo, para evitar usos inadecuados y pérdida de los bienes del Estado, con la correspondiente afectación y daño económico causado a la entidad, ergo al propio Estado, que derivará luego en procesos por responsabilidad por la función pública al constatarse que ha habido un uso inadecuado de bienes y que con ello se ha ocasionado un daño económico a la entidad. Hasta acá llegamos con la explicación para el día de hoy. Ya mañana vamos a terminar este tema, nos falta muy poco para terminarlo. En unos instantes más, como les dije, voy a verificar los contenidos que tengo en el disco de respaldo para poderles subir las matrices de los procesos que hemos estado viendo la semana pasada, ¿no? Para que puedan completar sus trabajos respecto a la determinación de su estrategia y el soporte de la información para la misma. No sé si tienen alguna consulta o duda antes de que cerremos la sesión programada para el día de hoy. Alison, tengo una duda sobre los videos de las clases. ¿Esos videos ¿Ya? los tenían respaldados en su disco duro o no hay? Sí, por suerte todos los videos hasta el día viernes ya los he subido al canal en YouTube, solamente están terminando de renderizarse en YouTube.
Eso implica de que sí voy a poderlos recuperar y poderlos poner en plataforma. Vale, muy gracias, Lisen. No hay de qué, chicos, pierdan cuidado. Listen, tengo una pregunta. ¿El examen cuándo sería? El examen teórico lo vamos a mover para este jueves, el jueves 1, ¿no? Para lo que significa la evaluación teórica, ¿no? Y la evaluación práctica es la que ya estamos efectivizando ahora con el trabajo que han realizado y que lo entregarían hasta el día miércoles 30. Ya, gracias, Lisa. Perfecto, Stephanie, con todo gusto. Vale, chicos, si no hubiere más consultas o más dudas, gracias por la paciencia. Fue algo que escapaba de nuestro control, pero ya, por suerte, hoy en la mañana tuve oportunidad de ir a comprar otra computadora, pues, y tenerla lista, ¿no? Ir cargando todos los contenidos que se requiere para el desarrollo de las clases. Esta noche termino de cargar toda la información que faltaba, de recuperar gran parte de lo que se había generado. Menos mal, siempre guardo un respaldo. No, si bien mis respaldos, los últimos, ya no los he podido sincronizar con los discos externos, pero gran parte de lo que trabajo en línea, por suerte, sí queda guardado. Entonces, en ese sentido, espero esta noche terminar de respaldar todo o de recuperar todo y podérselos facilitar a través de plataforma. Ya, Licen, muchas gracias. Está A bien, Lisa, ustedes, gracias. que estén bien, chicos. Gracias, Licen. Igualmente, Licen, se cuida. Hasta luego. Gracias, Lisa. Hasta luego, Mañana. Lisa. Así, Lisen, hasta luego. Mañana, Licen. Gracias. A ustedes, hasta mañana, chicos.